crisis del modelo económico o un modelo que nació, creció y reproduce crisis. Una de las... Vamos a ver si... Ok. Una de las cosas o una de las preguntas que nos hemos hecho alrededor de esto es que cuando se dice que un modelo está en crisis, se nos ocurre contestar con otra pregunta. ¿Tuvo momentos de vigencia y progreso? ¿O a quiénes benefició esos momentos de progreso y qué tipo de beneficio? Y así sucesivamente nos preguntamos cuando empezamos a examinar o a preguntarnos si algo está en crisis, en este caso un modelo económico. Y en esta ocasión yo quiero ofrecerles una visión muy reflexiva y muy rápida acerca de lo que realmente nosotros pensamos, de lo que puede ser si este modelo neoliberal que fue implementado a partir de 1990 realmente es un modelo que está en crisis o es un modelo de crisis. Pero repasemos juntos un poco el contexto en que surge este modelo. Consenso de Washington. La historia se repite. Acuerdo de unos pocos países de aplicabilidad para los muchos países. Es decir, unos pocos deciden por los muchos. Los pocos asumen que este modelo receta es de aplicabilidad universal y obligatoria. Es decir, esos pocos están diciéndonos a nosotros, esta es la solución para que ustedes puedan salir de la crisis, ¿verdad?, que están enfrentando. Pero el contexto es que en ese momento surge la necesidad de un reacomodo del sistema capitalista para desarrollar los mercados internos de estos países. Es decir, los mercados internos de los países altamente desarrollados se desarrollan a partir de los mercados internos de los países menos desarrollados. Pero también se da la profundización de la internacionalización cultural e ideológica, en donde el sistema de mercado es el sistema de transporte, es el que distribuye esa ideologización cultural, y no solamente comercial. Pero también se da el contexto de que este consenso de Washington, al definir los elementos de un modelo neoliberal de crisis, encuentra huéspedes, y encuentra huéspedes como cuando una enfermedad quiere, ¿verdad?, meterse en un cuerpo y necesita un facilitante y elementos que introduzcan ese virus, ¿verdad?, y lo hagan más efectivo. En este caso, políticos de oficio, empresarios, políticos, funcionarios que legitiman dicho modelo con datos económicos. El modelo neoliberal en ese momento retomaba los principios del modelo clásico, rol primordial al mercado y libre juego de la oferta y la demanda, la liberalización de la economía, reducción del rol del Estado en la economía y énfasis en administrar un conjunto de indicadores macroeconómicos, como la tasa de crecimiento, inflación, déficit fiscal, tasa de política monetaria, tipo de cambio, devaluación, reservas monetarias, en el entendido de que administrando y manteniendo bien estos indicadores y con la liberalización y con un mercado que es el encargado de asignar recursos en toda la economía, eso iba a ser suficiente para traer todo el progreso y el beneficio y el bienestar para toda la población. Asimismo, el modelo neoliberal retomaba privatización de las empresas públicas y, como ya hemos dicho, de una forma automática este
Estos elementos encontrados dentro del modelo neoliberal iban automáticamente a traer altos beneficios a la economía del país. Pero nosotros encontramos que es un modelo internacionalizado o exportado. Y a nivel local es inducido y adoptado por unos pocos en el país. Los grupos políticos y económicos que son apoyados con funcionarios al servicio de aquellos. Y encuentran la inmensa oportunidad para generar para sí mismos riqueza y acumulación. Este modelo persigue el bien para unos pocos. Este modelo económico es resultadista. El discurso es: basta mantener las variables macroeconómicas y eso va a ser igual a bienestar de la población. Es un modelo en donde se basa en la producción de bienes y servicios al servicio de una tasa de ganancia, al servicio de la acumulación y la riqueza. Es un modelo que no dignifica y mejora la condición de la fuerza de trabajo. Y es un modelo que también, al tener la crisis, un modelo de crisis, para mantener su status quo, trae consigo un paquete de ideologización de la negación de la realidad de esa crisis atribuida al modelo. Pero se dice que esas crisis de este modelo son coyunturales y no responden al modelo sino a las características particulares del país que lo adoptó. Y ya escuchamos al profesor Roldán decir de que el asunto de las crisis responde a las instituciones y no responde al modelo mismo. Los grupos económicos, políticos y funcionarios son los agentes ideologizados y a su vez ideologizan la negación de la libertad. Por lo tanto, nosotros encontramos que nadie habla de que la situación de la crisis de un modelo como este permite la oportunidad para replantear un modelo distinto económico. Todos están hablando de otro tipo de elementos atribuibles a la crisis. Pero no es el modelo el problema. Pero esta condición responde a mantener el estado de las cosas, pues esto está de acuerdo a los intereses. Y esta ideologización de la negación también responde a una visión unidimensional. Y es una visión atomizada. Solo recuerdo cuando en la crítica que Carlos Marx hace al capitalismo y habla de los sistemas de producción, cuando habla de la división del trabajo y critica de que eso también es altamente ideologizante porque no le permite al trabajador ver el fenómeno en su conjunto. Lo mismo ocurre acá. Una visión unidimensional, solo ver la solución en un aspecto y no ver otras oportunidades que existen para encontrarle la salida a la crisis. Estas consecuencias ya se habían vislumbrado. En aquel momento, en 1990, para los que quizás estaban muy pequeños, ya se estaban vislumbrando las consecuencias de la implementación de este modelo, que se iba a encargar de profundizar la pobreza, que se iba a encargar de, como consecuencia, como una variable explicativa, el desempleo y el subempleo. Y lo que vemos actualmente, leyes laborables y de incentivo a la inversión que favorecen al capital en desmedro de la fuerza laboral. Leyes como las de fomentar la inversión extranjera, que van en desmedro, ¿ya?, de los intereses
y no toman en cuenta esos beneficios que deberían de dejar esa inversión de capital. Un ejemplo también es la ley temporal del empleo, que todo el mundo habla y que es una ley avasalladora, una ley no digna. Se habla de que tenemos estabilidad financiera y realmente se ha logrado estabilidad financiera, pero una estabilidad financiera que no dinamiza la economía real. Una estabilidad financiera en donde ese capital financiero no está al servicio de la producción, sino que está al servicio de la especulación, porque eso es lo que define una tasa de ganancia y una mayor acumulación de la riqueza. Un capital financiero que está al servicio del consumismo, pero no hay un consumismo para dinamizar el mercado interno, sino para dinamizar el mercado internacional. Pues la mayoría de los productos que se consumen son importados. Esto nos lleva, a pensar también en la profundización del desbalance comercial que hemos estado teniendo. Beneficios económicos para unos pocos, el sector financiero, telecomunicaciones, sector agroexportador, sector maquila, corrupción en todo el Estado, un país altamente endeudado, abandono de políticas de financiamiento, según lo dijimos anteriormente, a la producción para el mercado interno, incremento de las importaciones por incremento al crédito de créditos al consumo, los monopolios financieros, transporte, comunicaciones, industria del cemento han debilitado la competencia. Es decir, ya no tenemos una economía de competencia, sino una economía de monopolios. El debilitamiento del Estado invadido por la lógica irracional mercantilista. Y una conducción de la administración pública desde un superpoder diabólico, el legislativo. Aportes del modelo de crisis. Se afirma que diversificó la base productiva agroexportadora industrial, ha ayudado a controlar el déficit fiscal, ha mejorado la gestión tributaria en sus beneficios en toda la población. La pregunta es, ¿qué sentido tienen estos aportes si no centran sus beneficios en toda la población? ¿Qué sentido tiene la diversificación de la base productiva si eso no produce un beneficio a quien genera la riqueza? La pobreza no es incluida en el modelo neoliberal. Y cuando hablo de pobreza que no es incluido, no es para reproducir pobreza, sino que para que la pobreza realmente sea el punto fundamental para reducirla. La lógica es acumular riqueza, pero no al servicio de la pobreza, no al servicio de la reducción de la pobreza. La solidaridad, la dignificación del ser humano, el mercado para elevar la condición humana, el mercado para elevar la condición humana al servicio del ser humano no son temas en la agenda de este modelo en crisis. Es un desenfreno por el consumo y por tener bienes materiales, y si la persona no tiene esos bienes materiales, el mercado le dice, no está bien. No es suficiente despotricar contra este modelo. Buscar y construir un modelo económico social justo es lo indicado. Un modelo que genere riqueza para quien la produce, la fuerza de trabajo al servicio del mercado, generando riqueza en un mercado al servicio de la fuerza de trabajo. Quiero con esta visión reflexiva decirles de que esta instancia es sumamente importante para encontrar esos elementos que nos permitan elevar y construir un modelo económico alternativo distinto, ¿verdad? Que nos conduzca a una justicia social que es la que todos anhelamos. Muchas gracias.